Celebrarán Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos Habana Vieja, Ciudad en Movimiento. Anuncia Compañía Costa Danza nueva temporada dedicada a grandes maestros del ballet internacional. Y preparan proyectos de la 13ª Bienal de La Habana que por vez primera llegará a otras ciudades del país. Saludos desde La Habana, es martes 26 de marzo de 2019 y comenzamos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Calles, plazas, parques e instituciones culturales del centro histórico de esta capital acogerán desde la próxima semana bailarines, coreógrafos y maestros de varios países de la región que participarán en una nueva edición del Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos Habana Vieja, Ciudad en Movimiento. Regresa en su 24ª edición el Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos Habana Vieja, Ciudad en Movimiento, con mucho arte para mostrar del 3 al 7 de abril en las principales plazas y espacios públicos del centro histórico habanero. En esta ocasión participarán 17 compañías extranjeras provenientes de México, Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos y otros países, así como más de 20 agrupaciones cubanas. Como es habitual en la programación de Habana Vieja, Ciudad en Movimiento, sesionará la 14ª edición del Festival Internacional de Video, Danza, Movimiento y Ciudad, en Fábrica de Arte, y su sede principal será en la Sala de la Diversidad. Como este festival nació en este ambiente de la danza en la calle, pues muchos realizadores han filmado, han trabajado la videodanza en estos contextos de La Habana Vieja y en el resto de la ciudad también, y por tanto tenemos un almacén, un stock de obras de las que hemos seleccionado 14, justo por ser nuestro 14 festival, para este homenaje a los 500 años de La Habana. Ahí va a estar esta muestra resumen o muestra antológica, donde se suman dos creaciones recientes muy frescas. Una es un tríptico de videos realizado con el protagonismo del gran bailarín George Céspedes, de danza contemporánea de Cuba, coreógrafo y bailarín, y otra pieza recién salida de TT Studio, que es la unión entre Raúl Reynoso, bailarín de Costa Danza, y Beatriz García, bailarina de Malpaso, junto con Pepe Gabilondo, con quien vienen trabajando desde hace un tiempo, es decir, un trío de creación muy importante. De manera especial, la cantautora Liuba María Evia ofrecerá un concierto el 6 de abril en la Plaza de la Catedral y Gerardo Alfonso se presentará al día siguiente en la Plaza de Armas. Exposiciones, clases magistrales, pasacalles a partir de las 3 de la tarde conforman el programa del festival, un homenaje a los 500 años de La Habana desde la danza. Desde el Centro Histórico Habanero ha sido un reporte de Pedro Díaz, Arturo Duque y Elaine Caballero para el Noticiero Cultural. Y de otra cita de las artes escénicas le contaremos ahora. En la ciudad de Camagüey concluyó el Festival Teatrino, que en esta oportunidad estuvo dedicado a los niños y jóvenes. Como las buenas historias, el Festival de Teatro Callejero Teatrino concluyó con una gran puesta en escena, donde la compañía Landariega exhibió varios fragmentos de sus obras más representativas. El colectivo teatral danzario cumplió 23 años de entrega y amor, dedicados al público más joven. En la Sala Avellaneda, la agrupación camagüeyana mereció reconocimientos del Consejo Provincial de Artes Escénicas y otras instituciones. Desde el escenario, una plaza a la comunidad ha desplegado una ardua labor comunitaria con piezas de alto nivel artístico. Posee un extenso repertorio de danza y teatro y atesora múltiples premios. Tras cada presentación, la agrupación teatral y danzaria Landariega se ha ganado un espacio en los escenarios. Niños y jóvenes le inyectan la fuerza del buen hacer. Durante varias jornadas, colectivos de varias provincias participaron en la 10ª edición del Festival Teatrino, una posibilidad para el intercambio fraterno. Espacio que insistió en la necesidad de reorientar las miradas hacia una de las más antiguas modalidades en el mundo, el teatro callejero. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural.
Y en Las Tunas se revitaliza el Teatro de Títeres para niños a propósito de la restauración de la sede del Guiñol en ese territorio. Con buen paso, en un futuro inmediato, reabrirá sus puertas la sede del Grupo Teatro Guiñol Los Sauríes en Las Tunas. Su colectivo no ha dejado de trabajar en el montaje de obras y muchas son las piezas que verán la luz en breve. El recuperador de cuentos del Monte Soy, La Loma de Mambiala, Zoo, Relatos de un pueblo roto y En busca de un sueño figuran entre los títulos que hoy se montan. Fran Herrera, Lisandra Rivero, Mayelín Batista, Josvani Maceo y Pedro Facundo son algunos de los jóvenes actores que se enfrascan en los ensayos. El experimentado Ricardo Faura los guía a todos. Al estar tanto tiempo cerrado por como estaba el tabloncillo, se buscó una estrategia para que los actores continuaran creando. Y entonces todo el mundo trató de hacer obras de pequeño formato, unipersonales, que pudieran trabajar en la casa, que pudieran montar en la casa y que de cierta forma entonces en algún momento cuando tuviesen la oportunidad presentarlas. Las puestas en escena aludirán a valores esenciales, conformando así un mensaje didáctico para los pequeños espectadores. Desde el amor a los animales, desde rescatar o defender valores humanos, desde cuidar un poco nuestra identidad como cubanos, como caribeños que somos, buscar un poco el amor a nuestra música, a lo autóctono. He aquí parte de la actualidad del Guiñol en esta zona del país. Con más detalles conoceremos de sus afanes en próximos reportes. En Las Tunas, Anivis Labarta para el Noticiero Cultural. Comenzamos nuestro recorrido por lo que publican otros medios de comunicación en el sitio de Prensa Latina, que anuncia que la compañía cubana Costa Danza rendirá homenaje en su próxima temporada a los reconocidos maestros del ballet Ramona Deza de Cuba y Ben Stevenson del Reino Unido. El conjunto danzario, fundado y dirigido por el primer bailarín Carlos Acosta, se presentará en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso los días 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de abril. Y Stevenson destacan en el panorama internacional por su labor durante décadas en la formación de bailarines, su aporte al sistema de enseñanza de esta manifestación y su maestría en el escenario. Integran en el programa de la temporada reconocidos títulos del repertorio del Ballet Clásico Universal. Por su parte, la revista digital La Gribilla ofrece en estos momentos un dossier consagrado a los 60 años del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos que se cumplieron el pasado domingo. La publicación también le dedica espacios al legado del maestro Santiago Álvarez y publica artículos sobre la película Inocencia y varios conciertos, entre los que destaca uno del coro Entre Voces. Y el portal Cubasí informa sobre un concierto dedicado a la obra inmensa de uno de nuestros más grandes compositores, Ernesto Lecuona, y al aniversario 500 de la fundación de la ciudad de La Habana, anunciaron hoy los organizadores. El espectáculo está programado para los días 5 y 7 de abril en los horarios habituales del Centro Cultural y marca el retorno a los escenarios cubanos del maestro Ulises Aquino junto a su compañía Ópera de la Calle. La cita se prestigiará con la actuación de Enrique Pérez Mesa y la Orquesta Sinfónica Nacional y el reconocido pianista cubano Fran Fernández. Y precisamente con el maestro Fran Fernández interpretando una obra de Lecuona, cerramos por hoy nuestra revista de prensa. Vamos a hacer una pausa y al regreso le estaremos comentando sobre la Bienal de La Habana, el más importante encuentro de las artes visuales en Cuba, que comenzará el próximo mes.
El viernes 12 de abril quedará inaugurada la 13ª edición de la Bienal de La Habana, que contará con la participación de alrededor de 300 artistas provenientes de medio centenar de países. La construcción de lo posible es el tema general convocado por el Consejo Nacional de las Artes Plásticas y del Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam. Los organizadores definen esta Bienal como abarcadora, compleja, multidisciplinaria y transversal. La cita visualizará muchas de las tendencias contemporáneas del arte, tanto internacionales como en nuestro país. Una característica que distingue a esta Bienal es su expansión más allá de la capital, con proyectos en Pinar del Río, Matanzas, Cienfuegos y Camagüey. Y como es habitual, artistas provenientes de varias provincias del país presentarán sus proyectos en la capital. Es el caso del cienfueguero Adrián Rumbaud, quien sobre el Muelle Real de La Habana emplazará una peculiar propuesta. La idea es continuidad de series anteriores en la obra del artista cienfueguero Adrián Rumbaud. Ecos al Paso es un peldaño superior más ambicioso, con un concepto instalativo. Involucra un espacio real, que es el Muelle Real, involucra directamente al público, no a aquel público que va a las galerías, sino al público cotidiano, al transeúnte. La música es un viaje espiritual, el muelle es un viaje físico, de reconocimiento, no solo del otro, sino también de ti mismo. Y por ahí está un poco la idea esencial de la pieza. Provocar un extrañamiento en un espacio que fue importante en la vida económica del siglo XIX es su propósito con esta pieza, una de las 5 del proyecto Mar Adentro, que representa a Cienfuegos por vez primera, subsede en la 13ª Bienal de La Habana. Un muelle flotante sobre el agua, es decir, sobre la bahía, que en su movimiento recuerda un poco el movimiento del piano y de las manos sobre ese teclado. Hay una especie de conexión entre el muelle flotante y el muelle real, que es una construcción humana que cumplió una misión por mucho tiempo. Se perdió, se disimuló en un periodo determinado y ahora es una reconexión con la realidad, con la vida cultural que se pretende que tenga esa zona otra vez. Una metáfora visual en la que las vivencias del artista buscan que los ecos del pasado se reconecten con el presente a través del arte. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Noticiero Cultural. Y para comentar sobre otra propuesta de las artes visuales emplazada en la Galería Habana, recibimos al crítico de arte Michael Rodríguez Calviño. Como siempre, bienvenido. Gracias. ¿Qué estrategias debe seguir un curador para mostrar desde una perspectiva novedosa el trabajo desarrollado por artistas ampliamente reconocidos dentro del panorama artístico insular, con poéticas identificables, sedimentadas durante varios años de praxis creativa? He aquí la pregunta que me condujo a Líneas Discontinuas, muestra colectiva exhibida por estos días en la capitalina Galería Habana. La respuesta me sorprendió mientras contemplaba las primeras piezas, reunidas con acierto e inteligencia por Crisley Pérez, quien ha hecho gala de su habilidad curatorial para articular un tejido visual fundamentado en la sorpresa y la ambigüedad. De concepción simple y directa, Líneas Discontinuas es, ante todo, una exposición sobre los límites. En primer término, se ocupa de las fronteras inherentes al trabajo desarrollado por Lázaro Saavedra, René Francisco Rodríguez y Roberto Favelo, Premios Nacionales de Artes Plásticas, y por otros artistas igualmente reconocidos, entre los que cuentan Moisés Finalé, René Peña, Diana Fonseca, Humberto Díaz e Iván Capote. Lo sorpresivo radica aquí en la naturaleza iconográfica o fáctica de las piezas, seleccionadas por la curadora, quien tuvo el acierto de escoger aquellas raras avis, aquellos ejemplos más sui generis o sorprendentes, cuyo despliegue técnico y conceptual, en la mayoría de los casos, guarda poca relación con las nociones que los espectadores hemos concebido sobre la obra de dichos creadores. Así, nos encontramos un Carlos Quintana de ciencia ficción, un Favelo en sepia, una estera tejida por Jorge Otero, una suerte de monumental paño decorativo que Roberto Diago realizó con alambres y trozos de madera. A ellos se suman una pintura hipertexturizada de Enrique Baster, una suerte de homenaje al color ideado por Lisette Castillo, tótems abstractos de Rigoberto Mena, un proyecto de rompecabezas arquitectónico a cargo de René Francisco y una composición de Moisés Finalé que nos remite al cubismo sintético, al futurismo y a la abstracción. Incluso apreciamos algo nuevo en aquellas obras que acusan con mayor facilidad el estilo seguido por sus gestores. La escultura de Estéreo Segura constituye una versión para niños de sus jocosos híbridos entre automóvil y avión, y el dedo bala de Adonis Flores forma parte de un conjunto de interesantes piezas que el artista ha desarrollado en los últimos tiempos.
Los otros límites tributan a la naturaleza del arte, a sus estrategias y procedimientos, pues Crisley ha decidido explorar esas zonas difusas, imprecisas, generadas por el noviazgo técnico propio del arte contemporáneo. Pinturas táctiles, esculturas instalativas, videoartes performáticos, murales fotográficos. La mixtura de saberes y procedimientos hace de esta muestra una zona crepuscular, un espacio inquietante y polifacético de fronteras porosas, esto es, discontinuas. Ello sin olvidar el objetivo primario de la exposición, mostrar el catálogo de artistas representados por Galería Habana, cuyo equipo curatorial ha demostrado en los últimos tiempos un evidente interés por articular proyectos expositivos fundamentados en lo inclusivo y lo interdisciplinario. Muchas gracias. A ti, Michael, por este comentario. Interesante propuesta. Te espero en próximas emisiones. Tiempo entonces para hacer otra pausa y al regreso abriremos nuestra sección Contrapunteo. Esta semana, les recuerdo, estamos hablando del jazz que se hace en Cuba. Usted mantenga la sintonía. ª Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, 2019. Celebración de la feria en las provincias durante el mes de marzo. Juntemos los sueños para leer un país. La Asociación Hermanos Saiz invita al Festival Habana Ciudad Electrónica, en saludo al 4 de abril y al 500 aniversario de La Habana, del 3 al 7 de abril. Gala inaugural el 3 de abril en el Salón Rosado de la Tropical. Sedes: Salón Rosado de la Tropical, La Piragua, Casa de la Música de 31 y 2, La Chorrera, Casa del Joven Creador La Madriguera. Primer simposio de música electrónica en la Casa de la Música de 31 y 2. No te lo pierdas. Por La Habana, lo más grande. Recientemente se celebró en Cuba el Día Nacional de Grecia y como parte de las actividades culturales en ese contexto se hizo un importante anuncio, la iniciativa de colocar en esta capital un busto del poeta nacional de ese país, Yannis Rizos. Cuba y Grecia han mantenido excelentes relaciones diplomáticas y en la arista de la cultura no podría ser de otra forma. Tanto es así que cada año se organiza en coordinación con el ICAI y la Cinemateca de Cuba una semana de cine con lo mejor de la filmografía griega. Ahora la embajada se concentra en el sueño casi materializado de tener un busto al poeta nacional griego en La Habana. Hemos decidido de poner el busto de un poeta famoso, Yannis Rizos, que tuvo el premio Lenin. ¿Y por qué hemos decidido de poner el busto de Rizos? Porque Rizos fue un poeta muy famoso que luchó toda su vida para la justicia social, contra las disparidades sociales, para la democracia, para un mundo mejor. Yannis Rizos nació en Monemvasia, Peloponeso, en 1909 y falleció en la Atenas de 1990. Fue además un dramaturgo, novelista y traductor, cuyo compromiso social lo convirtió en objeto de persecuciones políticas a lo largo de su vida. Galardonado en 1956 con el Premio Nacional de Poesía y en 1977 recibió el Premio Lenin de la Paz. Rizos perteneció a la generación de 1930, la que renovó la poesía griega del siglo XX mediante la asimilación de las vanguardias, especialmente del surrealismo, y la recreación de los mitos de la Grecia clásica con aires de modernidad. Está considerado uno de los 3 grandes poetas griegos del siglo XX. Rizos visitó Cuba y fue inspirado de la lucha del pueblo cubano. Fue muy amigo del poeta nacional Nicolás Guillén y tradució en griego los poemas de Nicolás Guillén. Entonces hemos contactado a su hija y le gustó muchísimo esta idea, y Alberto Lescay, el escultor cubano, quiso hacer este busto. Muchos amigos se han sumado a la iniciativa de la Embajada griega en Cuba. Estoy aquí para apoyar a la Embajada por una especial cosa, por
Yannis Ritsos, un poemista grande poemista de Grecia. El monumento al poeta Yannis Ritsos será emplazado en el Parque de Línea y C frente a la Casa del Alba Cultural en El Vedado, un sitio de obligada referencia para los griegos que visiten La Habana. Cuando vamos a ver la oportunidad de ver a alguien de nuestra historia reciente, un poeta grande como Yannis Ritsos, a verlo aquí en este medio en este ambiente de Habana, es un orgullo, nos hace sentir más fuerte, más grande personas, somos felices. De Yannis Ritsos se ha dicho: escribió sobre dioses con los versos más humanos y sobre héroes y reyes con la libertad y la pasión del rebelde. Taisa del Valle, Noticiero Cultural. Esta semana debatimos en esta sección Contrapunteo sobre el jazz cubano. Ayer precisamente hablábamos sobre la pertinencia de ese término. El periodista Yuris Norido nos propone hoy otro acercamiento al tema. Jazz cubano, jazz hecho en Cuba, música cubana a través del jazz. Los matices y los puntos de vista pueden ser múltiples, pero hay una evidencia. Algunos de los grandes jazzistas de la escena internacional nacieron, se formaron y crean ahora mismo en Cuba. Y si hablamos de la historia del jazz universal, los aportes del entramado musical cubano ni siquiera se discuten. Quizás la polémica esté en el nivel de reconocimiento. El feeling, ¿qué cosa es el feeling? Si no es cantó de la misma armonía, de la esencia armónica del jazz, todo, y el feeling es cubano, es creado por los cubanos, pero nadie puede decir lo contrario. Sería es horroroso que alguien diga que el feeling no tiene de música de allá. La música de Pérez Prado, que también trabajó el formato de Juan, que cuando lo oyes puedes notar en los brass ensemble toda esa influencia y esa retroalimentación que existe hasta nuestros días de la música norteamericana y la música cubana. Es una pena que muchas veces en certámenes como los Grammy existe una categoría llamada música tropical, donde está insertada la música cubana y que no se ha logrado identificar como música cubana. Sin embargo, los mexicanos logran que estén las rancheras, los corridos, los brasileños lo logran, y sin embargo nosotros como cubanos, nuestra música no está altamente valorada en esos sentidos. Creo realmente que la base del Latin Jazz es la base de la música cubana, como la base de la salsa es la base del son. Fue lo primero y surgió en Cuba, como la tumbadora, que también es de Cuba, y el tres cubano. Lamentablemente no tenemos una fuerza desde Cuba para distribuir nuestro jazz. Si hubiera tenido mucho más divulgación ese jazz y hubiera sido importante en el mercado, entonces la vida se hubiera ocupado de poner en una tienda jazz cubano. ¿Cómo se forma un jazzista en Cuba? ¿Podemos hablar de una academia cubana del jazz? Realmente debiera existir ya una academia. Nosotros aprendemos esto por la ventana. La música cubana a mí me entró por la ventana. Y el jazz a través de los discos y de la música. Entonces, esos fueron nuestros profesores y siguen siendo. Es empírico. Se impone también una pregunta. En el contexto cubano, ¿hay un equilibrio entre la interpretación y la composición? Al no tener ese ABC académico, nosotros muchas veces tenemos una manera realmente irracional de ver la música. No pensamos en eso, ¿no? Lamentablemente mucha gente queda sin pensar, entonces la música carece de una fundamentación realmente, no tiene un peso debajo, no está fundamentado. O sea, hacen la música porque lo sienten, pero no llega un momento que empiezan a analizar lo que están haciendo, ¿no? Eso es importante. Puede haber otras opiniones, esperemos que esta semana salgan a la luz. Yuris Norido, Noticiero Cultural. Muchísimas gracias, Yuri. En efecto, como dices, puede haber otras opiniones sobre este tema, el jazz cubano. Usted también puede escribirnos y enviarnos la suya a nuestro correo electrónico contrapunteonc@cubarte.cul.cu. También puede escribirnos a nuestra página en Facebook, www.facebook.com/noticierocultural
jazz.cuba. Y de jazz cubano seguimos hablando. La tercera edición del Festival Jazz Centro, con sede en el municipio avileño de Morón, juntó las inquietudes musicales de muchísimos músicos. La cita estuvo dedicada a Alfred Hubert Griñón, saxofonista, director musical, arreglista, compositor y productor discográfico. El jazz y sus protagonistas se dieron cita en el Festival Jazz Centro, que cada año hace vibrar a la ciudad avileña de Morón. Alfred Hubert Thompson Griñón, sobresaliente músico y jazzista cubano y avileño de nacimiento, recibió el reconocimiento de su pueblo como figura a la que se dedicó a la tercera edición. En Bolivia, su tierra natal, Thompson compartió con los músicos de la Banda Municipal de Concierto y recibió la distinción de Hijo Ilustre del municipio por sus aportes al desarrollo de la música cubana y a la cultura en Cuba. El regreso al reparto Ballina, su barrio de infancia, le ofreció al músico el reencuentro con sus amigos y familiares. Allí, Thompson se sintió en casa y los vecinos le ofrecieron una muestra del folclore haitiano que conservan, una inspiradora de su amor por el arte y la música. Trabajo por amor a la música, o sea, yo no trabajo porque uno piensa que en un futuro me van a hacer reconocimiento, pero le agradezco muchísimo. La música es lo que más amo. Es lo que más amo. Y el jazz, no puedo decir que es la música que más me gusta, porque me gusta la música cubana, el jazz y la música brasileña. Son los tres tipos de música que me encantan. La música clásica también. Pero pienso que el músico que no sea jazzista le falta algo. Ya se habla un jazz cubano. Ya se habla, incluso hace 4 años me invitaron en Canadá, en Vancouver. Fui invitado ahí a un festival de jazz en homenaje al jazz cubano. Eso lo tengo grabado. O sea, entonces los jóvenes ya sabemos que no hay problema, porque esto va creciendo el desarrollo del jazz. Recibe homenaje músico y jazzista avileño en el contexto del Festival Jazz Centro 2019, una cita patrocinada por la agrupación La Familia, exponente de excelencia del género, que brinda la oportunidad de arraigar la música jazz en el centro del país. En Ciego de Ávila, Henry Godínez, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos sobre el Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos Habana Vieja, Ciudad en Movimiento, que tendrá lugar en esta capital la próxima semana. Le informamos sobre la próxima temporada de la compañía Costa Danza y le pusimos al tanto de algunos de los proyectos de la 13ª Bienal de La Habana. Mañana estaremos de vuelta con más de la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana.